justicia, por la democracia, por la paz, siempre adelante, ni un paso atrás, lo que debe merecer. El conflicto armado en Colombia es un conflicto interno que ha pasado por más de 50 años. Empezó en la década de 1960 y digamos que empezó con el surgimiento de grupos guerrilleros a lo largo de nuestro país, pues para buscar como mejoras en la parte democrática de este. También a su vez surgieron grupos paramilitares y narcotraficantes. ¿Qué pasa? Que se intensificó la violencia y ocurrieron, digamos, hechos de ilesa humanidad y una violencia constante que se ve perpetuada todos los días en nuestro país. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, y fue el tercer hijo de una familia de 7 hermanos. De él no se sabe mucho acerca de su educación, pero se cree que no llegó a completar la universidad. Un personaje muy importante para las drogas a nivel mundial en el año de 1980 y principios de la década de 1990, y es que fue el líder del cartel de Medellín, el cual se dice que tenía una fortuna de más de 30.000 millones de dólares. Este personaje utilizó la violencia como forma de mantener poder, y es que asesinó a jueces, periodistas y políticos. Y no cualquier tipo de político, me refiero a Luis Carlos Galán, un candidato presidencial. Estas y otras cosas son las que caracterizan a Pablo Escobar y lo hacen una persona influyente en la cultura colombiana, un personaje negativo que ha ayudado a no solo a asesinar personas, sino que a conformar a grupos paramilitares como los Pepes y el M-19, y que ha tenido repercusiones en las personas hasta el día de hoy. Hay casos en que hay que matar por razones morales. Álvaro Uribe Vélez nació el 4 de julio de 1952 en Medellín, Colombia. Fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y es conocido por haber liderado una política de seguridad democrática que buscaba combatir a los grupos armados del país. Se le atribuye también a los falsos positivos, que fueron ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros de las Fuerzas Armadas, a civiles inocentes que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Fue una estrategia utilizada para mostrar resultados en la lucha contra los grupos insurgentes y obtener beneficios. Estas ejecuciones ocurrieron durante su gobierno y se estima que hubo entre 3.000 y 5.000 víctimas, que eran mayoritariamente jóvenes de escasos recursos y de zonas rurales del país. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 260.000 muertos, más de 80.000 desaparecidos y más de 8 millones de desplazados. Además, se han registrado miles de casos de tortura, violencia sexual y otras violaciones a los derechos humanos. En cuanto a los niños, se estima más de 10.000 niños han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, esos niños han sufrido diferentes formas de violencia, incluyendo reclutamiento forzado por los grupos armados, desplazamiento forzado, asesinato, violencia sexual, psicológica, entre otros. En cuanto a los falsos positivos, un informe de la Fiscalía General de la Nación en 2016 indicó que habían abierto cerca de 9.000 investigaciones por estos casos y que se habían dictado más de 1.400 condenas. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que muchas de esas condenas son leves y que los responsables políticos de alto cargo no han sido procesados. Se estima que el 8% de las víctimas fueron menores de edad. Según un informe del Centro de Investigación y Educación Popular, en sus siglas CINEP, estos niños fueron engañados y llevados a zonas donde fueron ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate. El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz, aseguró que los menores de edad son las principales víctimas del conflicto armado y que el alto tribunal investigará, juzgará y sancionará a los máximos responsables de reclutamiento de niños y adolescentes. Según el magistrado Cifuentes, los niños fueron incorporados directamente en la confrontación armada, pero también fueron usados como mensajeros, centinelas, cocineros y hasta compañeros sexuales. También se calcula, según el magistrado Cifuentes, que entre 1997 y 2000, unos 8.000 niños y niñas, adolescentes, menores de 18 años, fueron reclutados por los actores del conflicto armado en Colombia, aunque esta es una cifra provisional. Estas alarmantes cifras nos hacen cuestionarnos hasta qué punto y el por qué nuestros niños deberán seguir pagando las consecuencias de la guerra.